Buenas tardes, Ibe. Buenas tardes, iglesia. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Me parece que hay problemas con la tecnología, las luces también no se ven. No sé si podemos arreglarlo. Muy bien, ahora sí los puedo ver. Ahora sí se les ve bien rosaditos, bien simpáticos y simpáticas. Le damos gracias a Dios por la salvación que nos dio en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Él porque dice la palabra que Él nos hizo hijos, miembros de la familia de nuestro Dios. Y si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros podemos vivir y estar confiados. ¿Amén? ¿Estamos confiados? El apóstol dice, ¿quién nos podrá separar del amor de nuestro Dios? Nada ni nadie podrá separarnos. Así que podemos estar tranquilos, confiados, caminando, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A cuántos les está sirviendo, les está edificando este libro de Corintios? Amén. Yo creo que a muchos, o por no decirlo a todos, Corintios es una carta muy hermosa. Ya estamos viendo la manera como el Señor está tocando nuestros corazones, se está moviendo en la congregación. Y vamos a continuar con Corintios. El conocimiento, dice, envanece, pero el amor edifica. Y la idea no es poner en contraposición el conocimiento y el amor, sino que para poder ser efectivos, para poder mostrar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que usar el amor cuando estamos usando el conocimiento, ¿verdad? Si no hay amor, si no hay bondad, por más que usemos las palabras que podamos tener en nuestra mente, no vamos a edificar a los hermanos y a las personas también. Esta tarde vamos a continuar, ya estamos en el capítulo 3. Así que vamos a concentrarnos, vamos a enfocarnos en los primeros 9 versículos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. Y el título de esta parte del estudio lo he titulado Creciendo en el campo de Dios, creciendo en el terreno de Dios. Y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo cuando decimos campo o el terreno de Dios. Y estamos viendo muchos hermanos que el Señor les ha dado este privilegio y oportunidad de ir de vacaciones. Así que vamos a usar esa terminología de vacaciones y esta tarde nos vamos a embarcar en un viaje a través de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y este pasaje, mis hermanos, nos desafía a ti y a mí a examinar nuestra madurez espiritual, a examinar nuestra unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Así que el apóstol Pablo aquí en esta carta va a reiterar una y otra vez en este tema de la madurez espiritual y la unidad dentro de la iglesia. Liliana ya mencionó que la unidad es muy importante. Una iglesia unida es una iglesia que glorifica el nombre de Dios. Es una iglesia que cumple la misión que Dios nos ha dado. Es una iglesia, como decimos, que avanza. Una iglesia unida es una iglesia que, por definición, ora. Se congrega unida para orar a Dios y pedir al Espíritu Santo que nos pueda guiar y dar esa fortaleza para seguir cumpliendo esa misión de nuestro Dios. Pero antes de meditar, mis hermanos, en estos 9 versículos, quiero recordarles el mensaje de la semana pasada, en el capítulo 2, los versículos 6 al 16,
Si ustedes recordarán, la semana pasada dijimos que el apóstol Pablo contrasta la sabiduría de este siglo, de este mundo, con la sabiduría que viene de nuestro Dios, la sabiduría espiritual. Y también dijimos que esta sabiduría espiritual, esta sabiduría que viene de Dios, es revelada únicamente por el Espíritu Santo. Dijimos también que los gobernantes y sabios de este siglo, dicen, no entendieron, y yo estoy más que seguro que muchos gobernantes aún no entienden la sabiduría de Dios. Y lo podemos ver, porque muchos de ellos niegan la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, niegan el Mesías, ¿verdad? También dijimos que Dios ha preparado cosas increíbles, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice cosas que ojo no han visto, ni oído ha oído, ni cosas que han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, aquellas personas que hemos recibido por gracia de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Cosas que solo pueden entenderse a través de su Espíritu. Aquí, mi hermano, en este mensaje que tuvimos la semana pasada, el apóstol enfatiza que las verdades espirituales son discernidas por aquellas personas que tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Y si ustedes recordarán el mensaje, el apóstol destaca el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de nosotros, los creyentes. En otras palabras, si nosotros tratamos de poner juntos toda esta información, el apóstol nos habla de esa sabiduría divina, de esa sabiduría que viene de Dios. Pero no es una sabiduría que queda solamente en el conocimiento, sino que, como dijimos, viene, aterriza en nuestro corazón y nos ayuda a transformarnos, a poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestros actos. Y esa es la sabiduría que el apóstol nos está hablando. No solamente es el conocimiento. Así que con este entendimiento, hermano, de la sabiduría espiritual, podemos apreciar mejor lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí en estos versículos. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9. Y aquí vamos a ver, hermanos, que las divisiones y la inmadurez de los corintios, de estos hermanos, tiene su raíz precisamente en su dependencia en la sabiduría de este siglo, la sabiduría humana, en lugar que la sabiduría espiritual, la sabiduría de nuestro Dios. Al meditar, mi hermano, en este mensaje de esta tarde, es mi oración que tú y yo podamos abrir nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo de Dios y que podamos, mi hermano, buscar con sinceridad, con honestidad, crecer y madurar en esa fe, en nuestra fe. Pero no solamente crecer en nuestra fe, sino que podamos también ser parte de lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que todos nosotros estemos involucrados en la edificación de una iglesia unida, de una iglesia que glorifique el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9. Y la palabra del Señor dice así. El apóstol Pablo está diciendo: de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, dice, celos,
contiendas, pleitos y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como personas que no tienen esa sabiduría divina, como personas que no han recibido el Espíritu Santo de Dios, como personas que no son salvas. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y luego él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos solamente instrumentos, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de iglesia de Dios, pueblo de Dios. Mis hermanos, es fácil aquí en estos 9 versículos poder ver 5 verdades. Y la primera verdad que vemos aquí en estos versículos es el tema de la infancia y de la madurez espiritual. En otras palabras, inmadurez y madurez espiritual. Y el apóstol Pablo comienza dirigiéndose a estos hermanos en Corinto y por extensión posiblemente a nosotros también, aquí esta tarde. Y él se dirige a ellos como carnales, como niños en Cristo. Fíjense, carnales, como niños. En otras palabras, una persona, un cristiano que es inmaduro, que es un niño espiritual, es un cristiano carnal. Es un cristiano que no está usando la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Es un cristiano que no está obedeciendo esa voz del Espíritu Santo, que nos habla a través de su palabra. Si nosotros recordamos, la semana pasada el apóstol Pablo nos habló de este primer tipo de persona, el hombre natural. ¿Y quién era el hombre natural? La persona que no conoce al Señor Jesucristo. La persona que no tiene al Espíritu Santo morando en su. Pero también nos habló del hombre espiritual. ¿Y quién es el hombre espiritual? ¿Quién? Nosotros, los creyentes, ¿verdad? Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras. Nosotros que estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo, estamos usando la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Pero aquí nos agrega otro tipo de hombre. ¿Y cuál es ese tipo de hombre? El hombre o cristiano carnal. ¿Quién es el hombre carnal? ¿Quién es el hombre carnal? Es un cristiano. Es una persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Es un cristiano que el Espíritu Santo está obrando o está morando en su vida. Pero ¿qué pasa con ese cristiano? ¿Qué pasa con ese cristiano? No está obedeciendo la voz del Espíritu Santo de Dios. No está usando esa sabiduría divina. Por el contrario, en lugar de usar la sabiduría divina para tomar esas decisiones difíciles en esta vida, está usando la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. A pesar de ser creyentes, estos hermanos carnales, realmente dicen niños en la fe, niños en Cristo, no vivían según el Espíritu.
sino según los estándares, sino según la filosofía de este mundo. Está en madurez espiritual, mi hermano, nos dice el apóstol Pablo, que se manifestó, dice, en celos, en pleitos, en peleas que ellos tenían en la congregación. ¿Se dan cuenta? Y aquí él está nombrando solamente algunos problemas dentro de la congregación. Pero quizás puede venir a nuestra mente el chisme, la murmuración, la falta de respeto a la autoridad, al pastor, a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Así que esto es lo que el apóstol Pablo nos habla de un hermano que, a pesar que tiene al Espíritu Santo de Dios en su corazón, está obedeciendo la sabiduría de este mundo. Y Pablo, el apóstol, mi hermano, compara la dieta espiritual de estos hermanos, dice, con la leche. Y sabemos que la leche es el alimento apropiado ¿para quiénes? Para los bebés. Y realmente la traducción, mi hermano, en lugar de ser niños, realmente la traducción es infantes. El apóstol está hablando aquí de esa leche. Y sabemos que esa leche es buena, es suficiente hasta cierta edad, pero es insuficiente para el crecimiento de un niño, ¿verdad? Hacia una persona adulta, ¿verdad? Amén. La infancia, mi hermano espiritual, se caracteriza por una falta de profundidad en el entendimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, pero sobre todo una falta en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Como les venía diciendo, falta de obediencia a la voz del Espíritu Santo. La semana pasada dijimos que cuando nosotros estamos escuchando un mensaje, ya sea del pastor o del hermano maestro, de un líder, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando nosotros estamos aún viendo en la televisión un mensaje de edificación, cuando nosotros estamos escuchando el consejo de un hermano maduro en la fe, dijimos que últimamente el que nos enseña, el que toca nuestro corazón, no es el hermano, no es la televisión, no es el libro, no es el pastor, sino es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña. Así que la obediencia a la voz del Espíritu Santo de Dios, mi hermano, es la llave que nos da esa sabiduría que nosotros como cristianos necesitamos. Y esto trajo a mi mente lo que nuestro Señor Jesucristo decía. El que oye mis palabras y las hace es como aquel hombre que construye sobre la roca, ¿verdad? Aquel hombre sabio, prudente, que aplica la palabra de Dios en su vida, que transforma su vida a través de la palabra de Dios. Y esto también trajo a mi mente lo que nuestro Dios le dijo a nuestro Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en el cual tengo este gozo. Yo lo apruebo porque Él hace no solamente enseña, no solamente tiene el conocimiento en su mente, sino que la guarda en su corazón, y de su corazón emana sus actos. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, mis hermanos, acerca de la sabiduría espiritual. Así como los infantes necesitan la leche antes de poder, hermanos, manejar alimentos sólidos, los nuevos creyentes necesitan enseñanzas fundamentales del Evangelio. Lo que nosotros decimos en la, B y C.
Es un gozo en mi corazón anunciarles que muy pronto estaremos abriendo una nueva clase. El Señor ha venido obrando en la vida de un hermano muy querido aquí, nuestro hermano Roger, y él va a estar enseñando esta clase de hermanos, mis primeros pasos de hermanos que recién están creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él está obrando. Le damos gracias a Dios, mi hermano, porque Él está moviéndose aquí en este lugar, la IBE. Yo como pastor de ustedes, humildemente, estoy muy, muy contento saber que es Dios el que está aquí, ¿verdad? Sin embargo, a medida que pase el tiempo, mi hermano, que avance el tiempo, debe haber un crecimiento, un hambre cada vez más profunda por un alimento espiritual sólido, más sustancial, ¿verdad? Ahora, el tiempo de la infancia, nosotros por supuesto sabemos que son 6 meses, son 6, 7 meses, pero en la vida espiritual nosotros sabemos que cada hermano tiene un tiempo, y ese tiempo lo conoce el hermano y lo conoce nuestro Dios, ¿verdad? Así que no te sientas mal, mi hermano, el reconocer de que eres un infante, eres un niño. Más bien gocémonos porque has nacido en la familia de nuestro Señor. Amén. Y sabes que Dios no te va a dejar ahí, sino que Él ha provisto de su Espíritu Santo, de un pastor, de maestros, de líderes, de su palabra, que te van a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Así que la pregunta que tengo para la iglesia esta tarde es la siguiente. Mi hermano, ¿estás creciendo en esa fe? ¿O estás estancado? Todavía como un infante, como un bebé. Estás reflejando el carácter de Cristo, en otras palabras, estás obedeciendo la voz del Espíritu Santo. No estoy hablando de conocimiento, de mero conocimiento. ¿Sabes qué? Hay muchas personas intelectuales, académicas, que han pasado años y años y años y años estudiando la palabra de Dios y conocen más la palabra de Dios que nosotros. Pero ¿sabes qué? Su corazón está lejos de Dios. Estamos obedeciendo. La palabra de Dios que leemos está transformando nuestras vidas. Estamos reproduciendo el carácter de nuestro Señor más y más. Tenemos, como dice el apóstol la semana pasada, nos dijo, tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, estamos mirando este mundo a través de los ojos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Es el deseo de mi corazón, que esta iglesia, hermanos, estemos con ese deseo y esa pasión de obedecer, de adquirir sabiduría. Y esta tarde quiero dejar bien claro, hermano, que el conocimiento es una cosa, pero la sabiduría es diferente, ¿verdad? La sabiduría es el conocimiento que lo aplicamos en nuestras vidas. Es el conocimiento que transforma nuestro carácter y nos hace más cerca a la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, el crecimiento espiritual, mi hermano, requiere intencionalidad. Tenemos que tener ese deseo y esa intención de crecer, de no quedarnos ahí como niños gateando. Tenemos que tener ese deseo de crecer. Y lo primero que tenemos que hacer, como dije hace poquito, es reconocer nuestro estado espiritual. Y para reconocer nuestro estado espiritual tenemos que ser humildes. Mi hermano, no es malo decir todavía necesito
las doctrinas fundamentales del Evangelio. No es malo. No es malo decir, pastor, necesito todavía aprender el A, B y C del Evangelio. Al contrario, eso muestra tu sinceridad, tu honestidad, tu corazón y el deseo de conocer más del Señor. Es muy triste ver, hermanos, que me hacen acordar, no sé si ustedes han visto en el Facebook esos posts de niños que están ahí con traje de hombres, con bigotes, son babies de 6, 7 meses, ¿verdad? A veces muchos hermanos prácticamente se comportan de igual manera. Pretenden tener la sabiduría del Señor, pero como el apóstol Pablo les dice aquí a los hermanos de Corinto, ustedes todavía siguen siendo los infantes. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, cómo el Señor, cómo nuestro Dios nos ve? ¿Ah? Tenemos que tener, mi hermano, humildad, reconocer. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a buscar esa ayuda que necesitamos. Y ¿sabes qué? El Señor ha preparado ayuda para todos nosotros. En este lugar hay muchos hermanos dispuestos a pasar tiempo contigo y enseñarte el ABC del Evangelio. Amén. Y por supuesto, para ser intencionales, mi hermano, necesitamos orar de una manera regular. Así que la pregunta que tengo para ti, ¿estás orando? ¿Tienes un tiempo separado, especial, para orar? Por supuesto, también necesitamos estudiar la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Tienes un tiempo especial para conocer más del Señor, para abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo hable a tu corazón? Por supuesto, necesitamos estar aquí en este lugar, tener comunión con los hermanos, tener ese deseo de tener amistades con hermanos que quizás nos están avanzando, ¿no? Están adelante de nosotros, hermanos que nosotros podamos imitar, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? A medida que buscamos, mis hermanos, profundizar nuestra relación con Cristo y obedecemos, escúcheme bien, obedecemos la voz del Espíritu. Recién vamos a pasar de la leche espiritual al alimento sólido, adquiriendo sabiduría y entendimiento para afrontar los desafíos de la vida. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice los últimos tiempos. Necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos, mis hermanos, crecer cada día, obedecer la voz del Espíritu Santo, transformar nuestra. Pero hay una segunda verdad, y esa segunda verdad nos habla acerca de la unidad. Unidad en la diversidad. Dijimos que la unidad no es uniformidad, ¿verdad? La unidad se hace más fuerte precisamente a través de los diversos dones espirituales. Imagínense ustedes que todos seamos solamente un ojo aquí. Imagínense ustedes que solo tengamos predicadores aquí. Que no tengamos un hermano que tenga ese deseo, que tiene ese deseo de orar. Un hermano de hospitalidad. Un hermano que tiene ese don de servicio, por ejemplo. Un hermano que nos enseñe. Un hermano que tiene ese deseo para orar por los hermanos.
¿verdad? De esto nos está hablando el apóstol, unidad en la diversidad. Y el apóstol habla, mi hermano, de las divisiones dentro de la iglesia de Corinto. Yo le doy gracias a Dios que aquí en esta iglesia, después de mucho tiempo, no vemos este problema de divisiones. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios. Pero al mismo tiempo estoy un poquito preocupado. Porque cuando todo aparenta, no, es como ese barco que va en medio del mar y el que está dirigiendo el barco, el marinero, no nota que no hay viento, que todo está tranquilo, que todo está en calma, como que algo va a pasar, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor, que Él es el que lucha nuestras batallas, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Pero aquí el apóstol encuentra que estos hermanos tenían precisamente estas disensiones, estas divisiones, con líderes diferentes. Unos a favor de Pablo, otros de Apolos, nos dice. Y tales divisiones eran la evidencia de su manera de pensar. Tales divisiones eran la evidencia de esa sabiduría de este mundo. En otras palabras, de su carnalidad de estos hermanos, de esa inmadurez espiritual. Así que cuando se tope con un hermano que está causando división, ya sabe qué clase de hermano es. Es un hermano que todavía está jugando al evangelio, ¿verdad? Como ese niño, con un traje de adulto, con bigotes, pero que todavía sigue siendo un infante, un hermano carnal, que necesita más bien ayuda espiritual. Pablo, mi hermano, enfatiza, el apóstol, que él y Apolos nos dice que solamente son siervos, a través de los cuales estos hermanos en Corinto llegaron a creer en el Señor Jesucristo. Y esa es la manera como todos nosotros debemos estar mirando a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros maestros, ¿verdad? Como instrumentos, como personas que Dios está utilizando para el beneficio espiritual de nosotros. Ellos son instrumentos usados por Dios, cada uno con un papel, cada uno con un rol diferente, con un rol específico. Y aquí vemos que el apóstol Pablo utiliza esta ilustración de la siembra para poder ilustrar este punto. Y él dice, yo planté, Apolos Liana plantó, Brenda regó, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Pero el crecimiento, ¿lo ha dado? Lo ha dado Dios. El que planta, mi hermano, y el que riega, solamente son instrumentos de Dios. Ellos no son llamados a competir. Yo soy el que hago más aquí en la iglesia. Mi servicio, mi ministerio es más importante que el tuyo, que el de aquella persona. No, mi hermano. Somos colaboradores con un propósito en común. El apóstol claramente, enfáticamente nos dice que es Dios quien trae el crecimiento. Es Dios, es el Espíritu Santo el que convence, mi hermano, de pecado. Es Dios el que da el crecimiento espiritual. En nuestra iglesia podemos tener diferentes dones y tenemos, gracias a Dios, diferentes dones. Hermanos con diferentes roles y preferencias. Pero debemos recordar que estamos unidos en Cristo con un propósito común, que es la salvación y la edificación de la iglesia de Dios. En otras palabras, a través de la predicación del mensaje y la edificación del cuerpo de Cristo,
traemos gloria a nuestro Dios. Amén. Nuestro enfoque debe estar, mi hermano, en la misión de Dios en lugar de nuestras preferencias, en lugar de nuestras afiliaciones, de nuestros pequeños grupos que a veces queremos hacer. Al reconocer y al celebrar, mi hermano, los diversos dones espirituales y trabajar juntos reflejando la unidad del cuerpo de Cristo, mi hermano, vamos a traer gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Pero hay una tercera verdad que podemos ver aquí en este pasaje que hemos dado lectura, y es el papel, el rol, el comportamiento. ¿Cuál debe ser la actitud del siervo, del pastor, del líder, del maestro? Y por qué no decirlo, del hermano en general. Y lo que el apóstol Pablo, mi hermano, nos está hablando es que el liderazgo, o la manera como él ve el liderazgo, va en contra de lo que este mundo nos enseña. Lo que la sabiduría de este siglo nos enseña. Él nos dice que esta sabiduría nos dice que el líder generalmente es como una celebridad, ¿verdad? Eso es lo que el mundo habla de los líderes. El mundo ve a los líderes como algo especial. Y muchos de ellos ven a un líder incluso como un Dios. Amén. Eso es lo que vemos. Pero el apóstol Pablo nos recuerda, mi hermano, que los líderes en la iglesia solamente somos siervos. Siervos. Esa es nuestro llamado. La función de un líder, mi hermano, la función principal es señalar a las personas a Cristo, no a sí mismo, no a sí mismo. Yo creo que si nosotros vamos al internet, al YouTube, vamos a ver este problema, ¿verdad? Hombres y mujeres que se proclaman a sí mismos como profetas, como grandes maestros, que lo único que hacen es señalar y traer gloria hacia ellos, ¿verdad? La función principal, mi hermano, de un líder, de un pastor que ama a Dios, es dar la gloria a nuestro Señor y no buscar la gloria personal. Amén. El apóstol resta, mi hermano, importancia a su participación y la de este apóstol Apolos. Y él dice que ellos nada son sin el poder de Dios. En el versículo 7 él dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. No somos nada, ni Pablo, ni Apolos. Imagínense, si Pablo se consideraba nada, ¿cuánto más nosotros nos vamos a considerar? ¿Verdad? Dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, mi hermano. Y esta mentalidad del servicio requiere humildad, mucha humildad. Uno de los grandes problemas que el hombre tiene es precisamente la soberbia, la altivez. El hombre por naturaleza está buscando reconocimiento. ¿Te hace recordar a algún personaje de la Biblia? Satanás, Luzbel, ¿verdad? Él buscaba gloria personal. Tenemos, mi hermano, que estar sirviendo a nuestro Dios, pero ¿sabes qué? Buscando la gloria solamente para Él. Y esta mentalidad, mi hermano, desafía a los líderes a ver su ministerio como, escúcheme bien, como solamente colaboradores con Dios y con los hermanos que Dios pone a tu lado. Cada uno contribuyendo al crecimiento de la iglesia. Y esa es la manera como estamos haciendo aquí.
Yo me gozo en el Señor, especialmente los días viernes. Así que este es un comercial para el servicio de oración. Ve y prueba lo que los viernes la iglesia La IBE hace. Es un gozo ver la manera como hermanos participan trayendo reflexiones, la palabra del Señor, aprendiendo de ellos. Podemos notar ese ambiente de que todos solamente somos colaboradores. Por supuesto, con diferentes roles, con diferentes dones espirituales, pero últimamente solamente somos colaboradores. Así que, mi hermano, seamos líderes o miembros. Todos somos llamados a servir. Es por eso que aquí en la IBE erradicamos esa palabra de un voluntario, ya no existen voluntarios. Todos somos siervos, todos somos llamados a servir a nuestro Dios. En la Biblia nunca encontramos la palabra, hermanos. Yo no sé en qué año, en qué década, en qué siglo alguien trajo esta palabra de un voluntario que nos ayude a hacer esto. No, Dios no necesita de voluntarios. Dios necesita de siervos, personas dispuestas a servir a nuestro Señor. Es el deseo de mi corazón que aquí en esta iglesia todos podamos crecer con ese deseo de ser colaboradores con el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Imagínense ustedes. ¿Cuántos de ustedes no quisieran ser un colaborador del presidente tal y tal? Mucho más, hermano. Colaborador del Dios, del Creador, de todo el universo. Nuestro servicio debe estar motivado, mi hermano, por el amor a Dios, pero también motivado hacia las almas que no conocen. Amén. Nuestro servicio debe estar motivado, como dice el apóstol, buscando edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Le doy gracias a Dios porque a muy temprana edad de mi ministerio pude darme cuenta que el ministerio no es necesariamente del pastor. No es así. La Biblia no lo enseña. El ministerio es de todos los hermanos. El pastor es un colaborador más con ustedes, de nuestro Dios. Y es por eso que aquí en esta iglesia La IBE no queremos, y lo voy a hablar de una manera con mucho cuidado, ustedes saben, no quisiera ofender a las personas, pero no queremos ver ni un hermano que no esté sirviendo a Dios, que no tenga un lugar de servicio en este lugar, en esta iglesia. Todos somos llamados. Todos somos llamados. Amén. Cuando nos apropiamos de esta mentalidad, mi hermano, del servicio, vamos a reflejar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a crear un ambiente, un entorno, donde el Espíritu Santo, mi hermano, va a obrar. Donde vamos a ver a una iglesia floreciendo. Marcos capítulo 10, versículo 47 nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, nuestro guía, Él nos da el ejemplo. Tú y yo, al igual que nuestro Señor. La palabra cristiano es
ser un Cristo pequeño, un seguidor de Él, ¿verdad? Así que si Él fue un siervo, nosotros somos llamados también a ser siervos. Si Él dio su vida en sacrificio por nosotros, pues nosotros tenemos que también dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, que por último no son de nosotros, son de Dios, para usarlos en el ministerio de las misiones. Hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje. El apóstol decía, ¿a quién enviaremos? ¿Y cómo van a ir? Si no hay iglesias que puedan soportar a esos hermanos, que puedan ayudar a esos hermanos. Amén. Pero hay una cuarta verdad que podemos ver, que es claro aquí, en estos 9 versículos. Y es que Dios nos habla de Dios como la fuente del crecimiento. Es obvio ver, mis hermanos, que el tema central de este pasaje es que es Dios quien causa el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento, no los hombres. Pablo plantó, Apolos regó, pero es Dios, nos dice el apóstol, quien dio el crecimiento. Y esta verdad, mis hermanos, debe humillarnos. Debe de llamarnos a la reflexión, a todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque esto nos debe llevar más cerca de Él. Mi mami está aquí adelante. Y ella nos decía, mi hijo, cuando hayan problemas, agárrense de las rodillas de Dios. Esta verdad, mi hermano, nos acerca más a Dios y nos hace más depender de Él, ¿verdad? Porque el crecimiento, la obra, mi hermano, no es de los hombres, es de Dios. Amén. Si queremos, mi hermano, que esta iglesia haga un impacto, no solamente por unos días, por unas semanas, por un año, sino un impacto duradero, eterno en la vida de todas las personas, tenemos que depender de nuestro Dios. Es muy triste ver en estos años, en estos tiempos, iglesias tratando de desarrollar diferentes ideas, pensamientos, filosofías humanas para poder alcanzar, para poder, según ellos, crecer, pero que tristemente se han olvidado de justamente lo que el apóstol Pablo nos enseña, depender más de Dios, depender de su palabra, de usar los métodos, las maneras de Dios. Amén. Reconocer, mi hermano, a Dios como la fuente de crecimiento cambia nuestro enfoque de nuestros esfuerzos humanos y vamos a depender más del poder divino. Nos anima a permanecer fieles en nuestros roles, en nuestros lugares que el Señor nos ha dado, sabiendo que Dios está trabajando, mi hermano, como decimos nosotros, detrás de las cortinas, a menudo de maneras que nosotros ni nos imaginamos, a través de situaciones y formas que nosotros no podemos humanamente entender. Así que esta manera de hacer el ministerio también, escúchenme bien, mis hermanos, nos va a librar de la presión de producir resultados. Y eso nos va a ayudar a confiar en los tiempos y en la soberanía de nuestro Dios. Es increíble cómo es que Dios está obrando aquí en este lugar. A veces conversamos con mi esposa. Ustedes saben, el hombre y la mujer
Dios nos ha creado con habilidades diferentes, con defectos diferentes también. Pero una de las preguntas que ella siempre me hace y me hacía, más que todo es, pero Julio, a veces crecemos y luego bajamos. Parece que crecemos y nuevamente. Yo le dije, espérate. El crecimiento es de Dios. Dios tiene su tiempo. Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo me gozo en el Señor por cada uno de ustedes. Para mí, hermanos, la presencia de ustedes no es un accidente, no es una casualidad. Son oraciones contestadas. La presencia de mi hermano Frank, supliendo, siendo ese instrumento para este ministerio de jóvenes que tanto necesitamos, hermano. Dios, en su tiempo, en su forma, nos envió este regalo desde Cuba. Y me pasaría, hermanos, el tiempo conversando y hablando de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son valiosos. Cada uno de ustedes, Dios los ha traído aquí. Él tiene una misión, un propósito para tu vida y para esta iglesia. Nuestra parte, mi hermano, sabiendo que es Dios el que nos da el crecimiento. Nuestro trabajo es ser diligentes en nuestros esfuerzos por plantar y por regar, compartiendo el Evangelio, enseñando, animando y sirviendo. Ese debe ser nuestro sentir y nuestra preocupación, pero es Dios el que da el crecimiento. Amén. Así que mientras trabajamos en su campo, en su terreno, podemos confiar, mi hermano, que Él producirá el fruto a su tiempo perfecto. Y la última verdad que podemos ver aquí en estos versículos es, escúcheme bien, algo muy hermoso, es la recompensa del trabajo fiel. Muchos de nosotros a veces nos preguntamos, nos preocupamos, a veces nos frustramos y decimos, Señor, pero te estamos sirviendo de esta manera, de la otra. Y luego vemos nuestras circunstancias, nuestra familia quizás a veces, nuestros hijos, pasando dificultades y decimos, Señor, ¿pero qué sucede? ¿Dónde está tu promesa? Pero Dios, escúchame bien, hermano, Dios ve tu servicio. Él no lo toma así como algo inadvertido. No. Para Él, tu esfuerzo es muy, muy valioso. El apóstol Pablo, mi hermano, concluye afirmando que cada siervo, en otras palabras, cada uno de ustedes, será recompensado conforme a su servicio. Así que aquí hay una motivación más para servir a nuestro Dios. Lo servimos porque Él nos ama. Lo servimos porque Él nos dio salvación. Lo servimos porque Él dio su vida por nosotros. Pero también lo servimos porque Él nos va a recompensar un día. Y esta recompensa, mi hermano, no se trata de la salvación. Porque ya sabemos nosotros, aquí el apóstol está hablando a hermanos ya salvos, ¿verdad? Carnales, no están usando la sabiduría divina, están más bien usando la sabiduría de este mundo, pero salvos, ¿verdad? No está hablando de la salvación, sino que Él está hablando del reconocimiento, mi hermano, un día en el cielo, el Señor, nuestro Dios, te dará. Así que Dios ve nuestros esfuerzos, Dios ve, mi hermano, tu sacrificio, Dios ve tu servicio, Dios ve, mi hermano, y Él sabe. Hay algunos hermanos que vienen
de lugares muy lejos, hermanos que vienen de lugares quizás que les toma 1 hora, a muchos quizás 20, 15 minutos. Escúchame bien, hermano, Dios honra ese sacrificio, no pasa desapercibido. Así que sigamos adelante. Esta promesa de recompensa, mis hermanos, debe motivarnos a ser diligentes, fieles, sabiendo, como dice el apóstol Pablo más adelante, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. También nos recuerda que nuestro trabajo, por más pequeño que sea, mi hermano Eugenio, continúe haciendo lo que Dios le ha enviado y tocó su corazón, mi hermano, por más pequeño. Ante los ojos de nosotros los seres humanos, ante los ojos de Dios, no es pequeño, mi hermano. Es valioso ante sus ojos. Así que no te detengas, mi hermano, siga adelante. En cualquier capacidad en la que sirvamos, ya sea en la enseñanza, en la hospitalidad, en la oración, mi hermana Betty, cualquier otro ministerio, escúcheme bien, hagámoslo con excelencia, hagámoslo con dedicación, hagámoslo con pasión, con amor, con sacrificio, de la misma manera que el Señor dio su vida por nosotros. Nuestra recompensa no es el aplauso de la gente. Mi hermano, si tú estás buscando la aprobación de las personas, es mi oración que quites tus ojos de ese lugar. Nuestra recompensa es la aprobación de nuestro Señor. Amén. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 25, versículo 21. Escúchame bien, mi hermano. Yo sé que hemos hablado muchas cosas, el tiempo quizás se nos ha pasado, pero quisiera que te quedes con esto. Si no puedes retener lo que hemos expuesto esta tarde, quisiera que te lleves a casa esto. Mateo capítulo 25, versículo 21. Un día en el cielo, escucharemos estas palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay alguna persona, voy a ser breve, yo sé que nos hemos pasado. Si el Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón y quieres entregar tu vida al Señor esta tarde, la iglesia, los rostros inclinados, oremos. Cada uno examinando su corazón. Si alguien que no conoce al Señor Jesús como Salvador, tú quieres entregar tu vida, levanta tu mano. Levanta tu mano. Déjanos ayudarte a encontrar al Señor. Levanta tu mano, recibe al Señor Jesús como tu Salvador. Levanta tu mano. Y para ti, mi hermano o mi hermana, si el Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón, quisieras conversar conmigo más adelante, estoy más contento, alegre, dispuesto a conversar y quizás ayudarte a buscar un lugar de servicio aquí. No hay cosa más grande en la vida, chico, que servirle al Señor. Dios me lo bendiga.